Valiente, ¿quién es el primer valiente? Profesor, yo quisiera hacer una pregunta o retransmitirla en todo caso. Un par de participantes en el transcurso de estos días nos hicieron la siguiente pregunta, ya desde el punto de vista sociológico, no religioso. ¿Por qué hay grupos de, no sé si llamarlo de esta manera, radicales ortodoxos que para Yom Ha'atzmaut, por ejemplo, a veces queman la bandera de Israel, ¿no? Es un tanto complejo para los que vivimos afuera entender esta dinámica. Bueno, esta pregunta, César, de alguna manera tiene que ver con lo que acabo de decir. Quiero devolverlos a ustedes otra vez hace 2500 años atrás. Hace 2500 años atrás, cuando los judíos retornan de Babilonia, retornan para reconstruir el templo. ¿Se acuerdan ustedes, los que tienen acá educación bíblica, el capítulo número 1 de Esdras, en donde ahí está el decreto del rey Ciro en su versión hebrea, y el capítulo 6 de Esdras es lo que sería lo que encuentran en los archivos del decreto real, por el cual el imperio persa ve con buenos ojos la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y el templo de Jerusalén, a pesar de que empiezan los trabajos se detienen y llevan varios años hasta que vuelven a ser retomados, recién en la época de Darío I, el hijo, después del gobierno de Cambises, que era el hijo de Ciro el Grande, recién algo así como el 521, 520 ante la era común, comienzan otra vez a retomarse los trabajos y finalmente es reconstruido y inaugurado en el 516, 515 ante la era común. Y muchas veces la sensación es ¿por qué no pudieron reconstruir el templo? Bueno, porque en realidad no los dejaron. Digamos, ellos querían y no los dejaron. Y aquí, por ejemplo, es un poco la imagen que aparece entre el capítulo 4 y el capítulo 6 de Esdras. Pero en realidad, esa explicación no concuerda muy bien, no se articula muy bien con el contenido de esos capítulos. Es totalmente anacrónico lo que dice el libro de Esdras en esos capítulos. Pero el editor del libro de Esdras y Nehemías, allá para mediados del siglo V, quiere explicar, bueno, no es que los judíos no querían, sino que no nos dejaron. Sin embargo, hay otra versión de la historia. Como ven, una es la versión CNN y tenemos la versión Fox News. La versión Fox News aparece en el libro bíblico de Ageo, el profeta, que es un profeta de la época de Darío I. Si alguno de ustedes piensa hacer un doctorado, son solo 2 capítulos, así que está bien. ¿Sí? No más que 2, un doctorado, o 1, como Abdías, ¿no? O Sofonías, un capítulo está bien. ¿Por qué es interesante? Porque hay un momento al comienzo del capítulo de Ageo, donde Ageo habla en nombre de Yahvé, y dice, haciendo referencia a algunos, dice, y aquellos que dicen, no es el momento para la construcción de la casa de Yahvé. La palabra no es el momento, como lo probó un gran biblista en la Universidad Hebrea de Jerusalén, el profesor Haim Tadmor. Dice, la palabra et, esa es la palabra que aparece en hebreo, tiene un sentido escatológico. Es decir, que había un grupo, que no sabemos quién era, que decía, estos no son los tiempos escatológicos, porque ¿quién es el rey que nos ha permitido? ¿Los persas? ¿Ese no es el Mesías? ¿Nosotros vamos a construir el templo? Seguramente ellos esperaban que Yahvé lo construyera. Es decir, que ya en esos momentos,
el texto revela que había una polémica entre aquellos que creían, esta es la salvación, y otros que dicen, no es la salvación. Es una salvación fake. Todavía tenemos que esperar los tiempos escatológicos. Y es interesante, ese es un artículo que puedo escribir, es interesante que lo mismo sucede en el moderno Israel. Porque el ala sionista secular dice, estos son los tiempos escatológicos. Y el judaísmo tradicional ortodoxo dice, todavía están por llegar. Significa en realidad, esto es fake, no es la salvación. Y entonces, es interesante, en las dos partes de la ciudad suceden cosas con judíos. Mientras que en una parte celebramos la independencia del Estado de Israel, que para cada israelí lo vive como si fuera eso. El sueño está logrado y cada día en este Israel lo tenemos que defender. Y por eso estamos contentos que ya pasó otro año y todavía seguimos existiendo. Y en la otra parte de la ciudad dicen, eso es realmente una ilusión, no es verdadera, porque este Estado no es el Estado judío que esperábamos desde el punto de vista mesiánico, profético, y por eso queman la bandera. Y por eso a veces les digo, a mis alumnos les digo, fíjense, con diferencia de 2500 años, cuando no hay obviamente ninguna relación histórica, tenemos el mismo tipo de tensión social entre aquellos que dicen, las profecías se están cumpliendo ahora, mientras que otros dicen que las tenemos que esperar. Y en este sentido, entonces, es cuando la historia nos permite iluminar el presente. Excelente, gracias. ¿Alguna otra pregunta?